76 periodistas han sido asesinados desde el año 2009 a la fecha, 7 de ellos en el presente año, 123 ambientalistas asesinados en los últimos años. Cada 17 horas es asesinada una mujer. Casi todos los casos están en la impunidad. Con estos datos, Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos, más para determinados sectores considerados especialmente vulnerables. Edme Castro, coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, así participa. La verdad es que hay muchos grupos vulnerables. Está, por ejemplo, los periodistas, que tienen 7 personas asesinadas, y muchos de ellos fueron a poner las denuncias a las instituciones estatales creadas para la protección de los defensores, y no alcanzaron, ¿verdad?, ser protegidos y fueron asesinados. Algunos les negaron la protección. Jairo López, uno de los periodistas que ha vivido las dificultades surgidas de hacer periodismo contracorriente, describe algunas de las modalidades con las que se persigue el ejercicio del periodismo. El gobierno, él observa quién es amenaza, mientras aquel periodista que tenga la publicidad del gobierno, del Congreso Nacional, va a estar calladito, pues están tranquilos, pero si ellos ven de que un periodista empieza a denunciar actos de corrupción, hace trabajo investigativo y los da a conocer ante la opinión pública, ellos pueden empezar ofreciéndole dinero. Si usted no agarra el dinero, pueden empezar que solicitan al dueño del medio que cierre el espacio. Si no logran eso, lo van a criminalizar, le van a montar vigilancia, lo van a perseguir, van a atacar a su familia, van a ejecutar atentados, van a quererlo meter preso, o lo desplazan o lo exilian. Las mujeres son consideradas un grupo sensible para ser vulneradas en sus derechos, incluso en el más esencial, el derecho a la vida. Un estudio realizado por agrupaciones feministas revela que cada 17 horas se comete un femicidio en el país. Nubia Casco es defensora de derechos humanos. Nosotras lo hacemos conmemorativos a todas aquellas muertes violentas que ha sufrido nuestro país en este año 2019. Más de 300 mujeres femicidios asesinadas brutalmente. Entonces imagínense el panorama que tenemos de la violencia terrorífica y brutal que estamos enfrentando nosotras hoy en día, y mucho más todavía con un código penal, ¿verdad?, horrorífico, que no viene a penalizar a los agresores que cometen estos femicidios, sino que les está dando penas conmutables para que puedan salir y vuelvan a seguir cometiendo el delito. Otro grupo considerado especialmente vulnerable es el de las personas que tienen una preferencia sexual o identidad de género diferente a su sexo, el sector denominado de la diversidad sexual. Donis Reyes es activista por sus derechos. Yo creo que la situación de vulneración o de violación a derechos humanos de la comunidad LGTBI en Honduras es preocupante, ¿no? En el régimen actual creemos que hay una política de Estado encubierta para el exterminio, para la limpieza social de nuestros colectivos. Es decir, solo al año, lo que va este año, noviembre, tenemos 42 crímenes de personas, crímenes de odio, personas que han sido asesinadas con odio, ¿no?, con saña. Tenemos una respuesta pasiva o negligente del Ministerio Público al no investigar, al no sancionar y no llevar hacia las autoridades los criminales que hacen estos hechos. La defensa de los bienes comunes o reclamo de derechos ancestrales sobre los territorios, los recursos naturales como el bosque, la tierra y el agua, entre otros, ha hecho de los pueblos originarios víctimas de violaciones de sus derechos humanos en todas sus categorías, como lo dice Salvador Zúñiga, líder del pueblo lenca. Vivimos una crisis profunda en el tema de los derechos humanos. Hay un modelo de enclave minero, energético y militar que nos está afectando mucho. Cada vez más se están concesionando los ríos para hidroeléctricas, se están concesionando los territorios para la explotación minera, y a la par de estos proyectos extractivos va la violación sistemática a los derechos humanos. Varias organizaciones internacionales han monitoreado la situación de los derechos humanos en Honduras
con conclusiones desalentadoras, según los datos que cita Edme Castro. La situación de violencia en el país se ha venido visibilizando desde hace muchos años. Por ejemplo, tenemos el informe de Global Witness, que incluso, ¿verdad?, catalogó al país como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos territoriales. Y ahí aparecen como 123 ambientalistas que han sido asesinados los últimos años. Luego vino la Comisión Interamericana y el relator de derechos humanos y también, ¿verdad?, catalogó al país como uno de los más violentos e intolerantes a las manifestaciones y a la libertad de expresión que todo país debe permitir. El balance del respeto y garantía de los derechos humanos para el año 2019 no es favorable. Ya para octubre llevábamos 291 personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, y entre el mayor número de violaciones de derechos humanos, haciendo un análisis comparativo con el año anterior, tenemos 931 violaciones de derechos humanos y tenemos 30 personas asesinadas. En su reciente informe de país denominado Situación de los Derechos Humanos en Honduras, la Comisión Interamericana llama la atención sobre los grupos de especial preocupación, entre los que enlista además los operadores de justicia, la niñez y adolescentes, los migrantes y personas privadas de libertad. Pero para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, no es un informe completo ni contiene toda la información recogida por el organismo estatal que él preside. Me parece siempre que hay aspectos muy importantes que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es necesario atender, porque son recomendaciones que buscan mejorar la forma en que en Honduras se están haciendo efectivos o no los derechos humanos. Notamos sí que faltan algunos aspectos, precisamente el tema de personas con discapacidad no es suficientemente abordado, y que hay otros aspectos que necesitamos complementar más. Organismos internacionales que se ocupan del tema, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, han expresado recurrentemente su preocupación sobre lo relacionado al derecho a la protesta, uno de los que ha estado en el foco en los últimos años, con todas las formas de violación de los derechos humanos que suelen acompañar su represión. La CID ha hecho una serie de 30 recomendaciones, entre las que figura identificar y castigar a los responsables de hechos de violencia y asesinato ocurridos en el contexto de las protestas después de las elecciones, sacar el ejército de funciones policiales, tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial de defensores de derechos humanos. Sin respeto y garantía de los derechos esenciales que toda persona tiene por el solo hecho de ser un ser humano, ninguna de sus aspiraciones puede estar asegurada.